Bueno, entonces comenzamos con el tema de deformaciones. Como ya ustedes habrán leído, el tema de deformaciones, los conceptos de deformaciones y de esfuerzos son claves, son fundamentales, son la base de los análisis que hacemos en la mecánica del sólido. Vamos a hablar un poquito de deformaciones. Hay que tener claro que deformación, el concepto que utilizamos en mecánica del sólido, tiene sus particularidades, ¿verdad? Aquí vemos un cuerpo, una barra colgada que cuelga, digamos, su peso es despreciable, y en el momento que le aplicamos una carga, esa barra se alarga esta distancia delta que aquí podemos ver. Ese delta no es deformación, ese delta es un alargamiento. Tiene unidades de longitud, igual que esta longitud de la barra, este alargamiento tiene unidades de longitud. Deformación es un concepto adimensional, porque alargamiento tiene dimensiones de longitud y longitud obviamente tiene las mismas dimensiones, de manera que deformación no tiene dimensiones. De hecho, en algunos casos se plantea la deformación como un porcentaje de la longitud total, es decir, cuánto se alargó tanto por ciento de la longitud que tenía inicialmente. Y otro detalle importante, para nuestros efectos, cuando hablamos de deformación, esa deformación existe en toda la barra. Es decir, esa deformación no es aquí, sino que es en toda la barra. Porque para que este delta tenga lugar, cada uno de los puntos que se alinean aquí, uno detrás de otro, cada uno de esos puntos se alarga una cantidad infinitesimal que sumadas todas van a ser este delta. Ese es un tema en el que vamos a profundizar en la próxima clase, porque aquí apenas estamos introduciendo el concepto de deformación, mientras que en la próxima clase vamos a hablar de deformación por carga axial, ¿verdad? Por ahora, entonces, lo importante es tener en cuenta esos detalles, ¿verdad? ¿Y por qué son importantes los conceptos de esfuerzo y deformación? Porque precisamente midiendo esfuerzo y midiendo deformación, nosotros logramos construir estos diagramas que denominamos diagramas esfuerzo sigma entre deformación, que por cierto es la letra griega epsilon, minúscula también. Entonces son diagramas sigma epsilon, que son diagramas particulares para cada material. O sea, esa relación que hay entre esfuerzo y deformación describe las características de un material. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que para deformaciones relativamente pequeñas hay una pendiente grande en este diagrama, es decir, poca deformación para un determinado valor de esfuerzo, mientras que en esta otra parte de aquí hay grandes deformaciones, mucho más grandes deformaciones, con un pequeño incremento en el esfuerzo. Esa es la importancia que tiene, bueno, una de las importancias que tiene el concepto de deformación unido al de esfuerzo, porque permiten conocer las características de los materiales. Por eso aquí tenemos un diagrama de acero bajo en carbono, y por aquí tenemos un diagrama de una aleación de aluminio. Vean que cada uno tiene sus propias características. Por aquí tenemos otro diagrama de un tipo de acero, ¿verdad? De nuevo,
un acero dúctil, de nuevo esa gran pendiente al inicio, una parte relativamente plana, a grandes rasgos, ¿verdad? Porque como vemos aquí en esta ampliación, no es una línea recta, ¿verdad? Y cada uno de los puntos en este diagrama tiene su definición, tiene su nombre, ¿verdad? Vean que aquí hay una relación lineal entre esfuerzo y deformación. Por eso este punto de aquí se llama esfuerzo de proporcionalidad. Eh, obviamente que al final es la falla, ¿verdad? Esta pendiente que hay aquí al inicio tiene un nombre que es módulo de elasticidad del material, ¿verdad? Esfuerzo de fluencia aquí más abajito, ¿verdad? Este que está aquí, esfuerzo de fluencia, porque ahí el material prácticamente se deforma sin que haya aumento en el esfuerzo, fluye. ¿Okay? Es muy importante en relación con este tema que ustedes hagan su lectura pausada, sus anotaciones, resuman sus definiciones y asimilen cada uno de los conceptos que hay aquí en este capítulo. Capítulos 2 y 3 tratan de deformación. El 3, perdón, 2 y 5 en lo que a mí me interesa, este 5 es lo que les indiqué que quedaba para la próxima clase. Hay una convención que se utiliza en ingeniería. Vean que aquí hay unos diagramas y ustedes lo habrán leído, ¿verdad? Diagramas de ingeniería y diagramas reales. Resulta que cuando un material se ve sometido a una carga de tracción o de tensión, la sección transversal disminuye. Y entonces, conforme el material se va cargando, esa sección transversal disminuye, especialmente aquí al final, especialmente en esta zona. Cuando es en tracción, especialmente en esta zona, cuando es en compresión, no hay una gran diferencia. Y eso hace que para un mismo material se puedan ver estas dos cosas que vemos aquí. Curva de esfuerzo de formación unitaria de ingeniería en compresión, que es este que tenemos aquí, y curva real de esfuerzo de formación unitaria en compresión, que es esta otra que vemos aquí. La diferencia entre esos dos diagramas es que para medir esfuerzo es fuerza entre área, y en el de ingeniería se considera el área constante, mientras que en el diagrama real se van haciendo mediciones para cada carga que se aplica para ajustar el área al área real. Entonces, por eso hablamos de diagramas de ingeniería y por eso hablamos de diagramas reales. Aunque uno podría pensar que el real es más valioso por ser real, es una convención en ingeniería utilizar el diagrama de ingeniería, es decir, con el área transversal igual al área desde el inicio del experimento. Hay un fenómeno precisamente en este momento. Vamos al final de la presentación, les voy a enseñar una probeta con ese fenómeno de estricción que ya ustedes la pueden haber visto en las lecturas, para que ampliemos un poquito más sobre ese tema.
Aquí tenemos diagramas de diferentes tipos de acero. Aquí vemos un acero de muy alta resistencia, ¿verdad? Eso quiere decir que este acero falla, vemos aquí la falla, con un valor de esfuerzo muchísimo más grande que este que tenemos aquí. Aquí está la falla, este esfuerzo es muchísimo menor que este de aquí arriba. Esa es una característica que, aunque es muy resistente, no necesariamente interesa desde el punto de vista de ingeniería, porque la capacidad de los materiales para deformarse de manera dúctil es una capacidad muy valiosa cuando se resisten fuerzas de sismo. Entonces, estos aceros que hay aquí son aceros que tienen una utilidad que no es tan valiosa en términos generales para ingeniería. Son aceros que se utilizan en máquinas, en herramientas. Este acero A36, por ejemplo, es un acero muy utilizado para obras de ingeniería. Y bueno, este que está aquí abajo es hierro puro, de acuerdo con lo que aquí se indica en el gráfico. Estos eran tipos de acero, ¿verdad? Y estos son otros materiales en general, ¿verdad? Como antes dije, un material frágil, pero de alta resistencia. Es frágil porque antes de fallar prácticamente no experimenta, por lo menos no experimenta grandes deformaciones. Pero es muy resistente. Aquí tenemos un material dúctil. Y aquí tenemos un material orgánico. Como dije, hay que saber leer en estos diagramas. Recuerden sus trabajos que hicieron en sus cursos de matemáticas para interpretar el comportamiento de funciones. Algo similar a eso tenemos que aprender a leer en estos diagramas las características de los materiales. Otra propiedad muy importante de los materiales es la condición de material elástico, ¿verdad? ¿Qué es un material elástico? Un material elástico es un material que cuando se carga describe esta curva y cuando se descarga se devuelve por la misma curva. Eso quiere decir que llega a tener cero esfuerzo y cero deformación, exactamente igual que al inicio. En términos simples, ese material recupera la forma inicial, ¿verdad? Mientras el comportamiento sea elástico. Una vez que el comportamiento deja de ser elástico y se convierte en plástico, ya no va a tener las deformaciones, ya no va a llegar a cero deformación, que es lo que podemos ver aquí. Ese material se cargó más allá de la condición elástica y cuando se descarga va a experimentar deformaciones residuales, es decir, no llega a la forma que inicialmente tenía. Hay una parte de la deformación que se recupera, se devuelve elásticamente en una parte y se recupera cierta deformación, pero quedan deformaciones residuales. Eso es lo que hacemos con un alambrito, un clip, por ejemplo, que ustedes, si lo doblan un poquito apenas, vuelve a la posición inicial, pero si lo llevan más allá de ese punto, siempre se devuelve un poquito y mantiene deformaciones residuales. Okay. Hay otra propiedad importantísima de los materiales que se llama la razón de Poisson y consiste en lo siguiente: cuando el material
que es este celeste que tenemos por aquí, este bloque, este elemento, se carga en tracción, disminuye esta dimensión y disminuye esta dimensión de manera que queda con esta forma que vemos aquí de color como rosado, digamos, papaya. ¿Verdad? Era de esta forma que está aquí celeste y queda de esta forma. La razón de Poisson precisamente mide cuánta deformación transversal experimentó en función de la deformación longitudinal. Es decir, se deformó longitudinalmente y también transversalmente. Esa es la razón de Poisson. Una propiedad muy importante. También tenemos deformaciones térmicas. El concepto de deformación térmica en ingeniería se viene estudiando desde los primeros cursos de física. Y bueno, la deformación térmica es proporcional al cambio de temperatura, sea que aumenta o sea que disminuye, y proporcional a un coeficiente que es característico de cada material, que se denomina el coeficiente de dilatación térmica. Eso es deformación. Recordemos que la deformación no tiene dimensiones, es adimensional, es cuánto se alargó entre lo que medía inicialmente. ¿Verdad? Para averiguar cuánto es el total que se alargó ese material, este material, por un cambio de temperatura, entonces hay que multiplicar por la longitud que tenía inicialmente y así obtenemos el alargamiento. Recordemos, deformación, alargamiento. No tiene unidades, sí tiene unidades. Y bueno, vamos muy frecuentemente a utilizar diagramas idealizados. ¿Qué es un diagrama idealizado? Es un diagrama en el que tomamos nota de las principales características, simplificamos en términos generales el comportamiento y lo convertimos en una expresión muchísimo más simple. Voy a ponerles un ejemplo. Por ejemplo, este es un material perfectamente plástico. No existe ese material perfectamente plástico, pero podemos idealizarlo a este comportamiento. Vamos a ver, por ejemplo, aquí, digamos, vean qué parecido puede ser ese diagrama que acabamos de ver a este que está aquí. La única diferencia es que aquí hay una pendiente y en aquel la pendiente la pusimos como infinito y aquí hay una ligera curva y en aquel caso la pusimos recta. Ahora, si esa pendiente inicial no es tan grande como para que podamos asimilarla con una pendiente con valor infinito, pues podemos tener una pendiente inicial y después una recta. Este sería un material elastoplástico, como idealizamos, como dije, para simplificar el análisis con mucha frecuencia el acero, o por lo menos con fines didácticos y académicos. ¿Por qué? Porque fácilmente vamos a tener una función que describe esta zona y una función que describe esta zona. Algún otro material no se adapta a ninguno de esos y podemos idealizarlo como dos rectas. Por ejemplo, vean este material dúctil aquí que es un acero. Podríamos tomar una recta hasta aquí
y otra recta hasta aquí. De manera que ya no requeriríamos una ecuación, una función que se adapte a todo esto, sino que tendríamos una recta para un tramo y otra recta para otro tramo. Y bueno, antes de pasar a ese siguiente tema, aquí vamos a decir que aunque están estos casos tan simples, también hay ecuaciones que ustedes vieron en sus lecturas, por ejemplo, las ecuaciones de Rambert y Osgood, que ya no son tan simples como rectas, sino que es una ecuación con, con exponenciales de diferente grado para aproximarse de una forma más cercana a las curvas que en realidad el material tiene. Y digo en realidad porque esos diagramas idealizados no son una realidad, son idealizados y nos sirven para simplificar ciertos análisis. Bueno, los materiales también tienen comportamientos diferentes en función de la forma en que se aplica la carga. Cargas cíclicas con, digamos, con una frecuencia muy regular, por ejemplo, esto se da en máquinas, motores, por ejemplo, las bielas de un motor de combustión interna van a estar cargándose alternativamente, ¿verdad? Más bien de esta forma. Hay una carga, llega a cero y se carga en sentido contrario, ¿verdad? Y ustedes habrán oído el concepto de falla por fatiga, ¿verdad? Muchas de esas máquinas terminan fallando porque las características del material son tales que disminuye la resistencia en función del número de ciclos. En vista de que son aplicaciones que no son tan frecuentes como las de nuestro campo, entonces no vamos a entrar mucho en detalle, aunque tampoco querramos con eso decir que las cargas que nosotros estudiamos son cargas todas estáticas. Recordemos que hay cargas de terremotos, cargas de viento, cargas cíclicas, por ejemplo, en carreteras, en puentes, pasa un camión, pasa otro camión. Las cargas no siempre están ahí, sino que tienen ciertas frecuencias. De hecho, esas estructuras se diseñan tomando en cuenta esas características. Esto tiene que ver con la parte de ese tema que les mencioné, que les voy a dejar la lectura para la próxima clase, pero les voy a adelantar algunos conceptos y ahorita después vamos a ilustrar un poquito más esto también, ¿verdad? Los esfuerzos que actúan de forma paralela a la superficie de un elemento infinitesimal, que llamamos esfuerzos cortantes, ya los comentamos, producen unas deformaciones que no son lineales. Alargamiento y acortamiento son deformaciones lineales, son las que denominamos con la letra griega epsilon. Los esfuerzos cortantes producen deformaciones angulares. Precisamente modifican esta magnitud de este ángulo que aquí es 90 grados. Aquí se reduce. En este vértice se reduce el ángulo, en estos dos, y en estos dos se aumenta. Esas son deformaciones angulares. Vamos a ver ahorita por qué es que, o más bien, qué implicaciones tiene el hecho de que sean angulares y en el otro son
en los casos son lineales. Y así como existen diagramas de esfuerzo y deformación para esfuerzos normales y deformaciones lineales, existen diagramas que describen el comportamiento bajo esfuerzos cortantes. Hay las pruebas que se hacen para estudiar ese comportamiento de tau versus gamma, que es la letra para designar la deformación angular, gamma, letra griega, gamma, minúscula también. ¿Okay? Y bueno, aquí aprovecho para comentar que hay una rama de los diagramas de los materiales que es para un signo de esfuerzo y deformación, y hay otra rama del diagrama que describe el comportamiento inverso, ¿verdad? Con signo contrario del esfuerzo y de la deformación. Aquí podemos ver, no voy a, como dije, a entrar en mucho detalle para que ustedes realicen la lectura y aclaremos cualquier duda, pero veamos este caso. Aquí tenemos un punto que un punto que está sobre un determinado cuerpo, puede ser esta barra que hay aquí. Bajo la acción de las cargas, ese punto tiene dos comportamientos. Uno, que es un desplazamiento de cuerpo rígido, U o V. U en X, V en Y. Eso sería desplazamiento de cuerpo rígido, que lo vemos estudiando este vértice que se mueve de aquí para acá y para acá. Este otro vértice se mueve ese mismo desplazamiento de cuerpo rígido, que es U, más una razón de variación del desplazamiento con respecto a X por la longitud. Eso quiere decir que esta cantidad que hay aquí, vean las unidades que tiene, cambio en el desplazamiento U entre cambio en la dimensión X por dx, lo que daría es el alargamiento en esta dirección que experimenta ese punto. Por eso, deformación unitaria sería esta cantidad que hay aquí de U entre dx, que multiplicada por la longitud inicial es alargamiento. O sea, todo esto es alargamiento, o sea, desplazamiento U de cuerpo rígido más alargamiento, que es deformación por longitud inicial. Igual lo tenemos en la dimensión Y, porque los cuerpos se pueden deformar en X y en Y y en Z también, con deformaciones lineales. Mientras que para deformaciones angulares lo que tenemos es no solo ese desplazamiento de cuerpo rígido, U y V, sino que tenemos un cambio en el ángulo. Y precisamente lo medimos por la pendiente que tiene este lado, que es, vean, esto es pendiente de V entre dx, esto es pendiente también de U entre dy. Una es este ángulo, otra es este ángulo. Como esto es pendiente, o sea, es la tangente del ángulo, que es aproximadamente igual al ángulo cuando las deformaciones son muy pequeñas. Eso nos permite, después de haber hecho ese rápido repaso del concepto de deformación, asociar de forma análoga a la que hicimos en el caso de esfuerzos, donde hablamos de un tensor de esfuerzos. Ahora podemos tener un tensor de deformaciones, donde aquí en la diagonal tenemos deformaciones unitarias y en estos lados, a uno y a otro lado de la diagonal, tenemos deformaciones angulares. ¿Por qué hay un medio aquí? Bueno, porque para seguir el mismo arreglo de los tensores de esfuerzos, recordemos que el tensor de esfuerzos es una matriz de 3×3. En el caso de las deformaciones angulares,
No tenemos una deformación angular en X y una deformación angular en Y. Solo tenemos una deformación angular en XY, que es este ángulo. Y entonces lo repartimos en dos cantidades, mitad y mitad, para acomodarlas aquí. Esta y esta son iguales, esta y esta son iguales, esta y esta son iguales. Esas dos sumadas son lo que en realidad fue la deformación angular de este ángulo recto que teníamos. Insisto, esto van a leer un poquito más de esto ustedes en el material que les dejé y en la próxima ocasión aclaramos un poco más. Y para llegar a la parte, digamos, más descriptiva del comportamiento de un material, tenemos la ley de Hooke, que plantea una expresión para las deformaciones lineales en cada uno de los tres ejes, donde esa deformación depende directamente del esfuerzo X. La deformación X depende directamente del esfuerzo X. Indirectamente o con signo contrario depende de la deformación Y. ¿Por qué? Porque como dijimos, la razón de Poisson hace que un esfuerzo en Y produzca deformación en Y, pero también deformación en X y en Z, en una razón menor, en una proporción menor, porque la razón de Poisson tiene valores que van desde 0.1 hasta 0.5. Recuerden que en la clase pasada les sugerí que se hicieran de una serie de aparatitos, de materialitos, ¿verdad? Con los que íbamos a ilustrar. Yo ahora traigo unos para mostrarles. Uno de esos es un borradorcito de goma, de caucho, y lo utilizamos precisamente porque la razón de Poisson de ese material es grande y permite visualizar el efecto de Poisson. Entonces, como dije, la ley de Hooke resume la dependencia que hay de las deformaciones con cada uno de los esfuerzos. Esto hay que tenerlo muy presente siempre. Son tres ecuaciones que relacionan, vean, cada deformación depende de los tres esfuerzos normales, cada una depende de los tres esfuerzos normales, directamente del esfuerzo que tiene el mismo signo, e indirectamente y en menor proporción, definido por la razón de Poisson, y dije con signo contrario, de cada uno de los otros dos esfuerzos. Y las deformaciones angulares dependen directamente del esfuerzo cortante y de esta otra propiedad. Bueno, esta les dije antes que era el módulo de elasticidad, la pendiente en la parte inicial del diagrama. Y cuando el diagrama es de esfuerzo cortante y deformación angular, la pendiente de ese tramo se denomina módulo de rigidez por cortante. Aquí nada más repasamos un poquito lo que, de forma cualitativa, lo que dice la ley de Hooke, ¿verdad? Cuando estiramos con esfuerzo X, el material es como está aquí punteado inicialmente, ¿verdad? Cuando cargamos con esfuerzo positivo en X, ese material se alarga en X y se acorta en Y y en Z, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vemos aquí. Cuando lo cargamos con X, se alarga en X y se acorta, vean el signo, se acorta en Y y en Z. Y de forma similar pasa cuando ese material lo cargamos en Y, se alarga en Y, lo cargamos en Y, se alarga en Y, y se acorta en X y en Z. Si lo cargamos en Z, se alarga en Z. Si lo cargamos con esfuerzo positivo o de tracción, se alarga en Z y se acorta en Y y en X.
Las deformaciones por temperatura no tienen ninguna relación con el esfuerzo y por esa razón en la ley de Hooke sumamos este término. Eso sí, hay que tener muy presente que las deformaciones por temperatura no tienen relación con esfuerzos y con cargas siempre y cuando el material pueda deformarse libremente. Si el material está restringido, por ejemplo, empotrado en los extremos, una barra empotrada en los extremos, a la cual le disminuimos la temperatura, esos extremos van a impedir que se deforme. De manera que si la temperatura baja, se encoge el material. Pero si la deformación es cero porque está empotrado en los extremos, surgen esfuerzos que pueden llegar a ser muy grandes y por eso es que en la mayoría de las estructuras y con más razón en aquellos lugares donde hay cambios grandes de temperatura, se toman ciertas previsiones para asegurar que esa deformación o se pueda dar libremente o, o que los esfuerzos se resistan con suficiente capacidad. Por ejemplo, ustedes ven las carreteras de concreto que son siempre coladas en ciertos tamaños de losa. De hecho, es la molestia usual, ¿verdad? En ciertas carreteras donde se oye un golpeteo cada cierto tiempo. Ese golpeteo es el cambio de una losa a otra y con más razón donde no se han tomado las previsiones para que ese golpeteo no se sienta tan severamente y se han dado problemas constructivos, ¿verdad? Normalmente es un golpe leve. Entonces, en aceras es muy corriente también, aceras de concreto. Las aceras de concreto no pueden ser coladas de un solo tramo, en una sola longitud, porque se agrietarían en las noches por la disminución de temperatura que hay, muy baja temperatura en ciertas madrugadas. Habría tracción donde el concreto tiende a encogerse y como es una sola pieza pegada a los tramos a los lados, se rompe el concreto porque el concreto tiene muy poca resistencia a la tracción y porque no amerita que esos materiales, esos tramos de acera tengan ningún refuerzo. Okay, ya que hasta aquí hemos mencionado dos propiedades de los materiales, ¿verdad? Módulo de elasticidad y módulo de rigidez por cortante. Y bueno, mencionamos también la razón de Poisson. Esas tres propiedades de los materiales son interdependientes en esta ecuación. O sea, dos de ellos son independientes y el otro lo podemos calcular de esta manera. Muy bien. Aquí terminamos esta parte de deformación, un repaso general, y seguimos con